Y en este punto de la mañana abrimos nuestro espacio de neurociencia. Nos acompaña un miércoles más Raquel Marín. Raquel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Estíbaliz. Bueno, hablamos de que la pandemia ha sido un experimento para todos, en todos los ámbitos, y que también ha causado estragos en el ámbito cultural, educativo, social, económico, pero incluso para ustedes, para los neurocientíficos también, ¿no? Pues, ¿Qué han podido detectar? Pues para nosotros ha sido una oportunidad para, por primera vez en la historia, generar un gran nicho de población con el mismo parámetro común de estrés y de estar en un problema común, para analizar de qué manera puede afectar al cerebro en todas las edades, en todos los géneros y en todos los países, ¿no? Es decir, con independencia de tu cultura y de tu nivel económico. Y se han centrado también, sobre todo, en qué va a pasar con los bebés nacidos en el año 2020, ¿no? En plena pandemia. Exacto. Bueno, esa parte es fascinante porque realmente, por decirlo así, con todo el respeto, coges un cerebro desde sus inicios en el mundo para ver cómo evoluciona, ¿no? En un ambiente absolutamente prefabricado, por decirlo así, porque normalmente un cerebro en los primeros meses de vida es una auténtica, yo digo, una esponja de recopilación de estímulos, de olores, de caras, de sonidos, etcétera, ¿no? Que eso va forjando, digamos, su pequeño mapa, ¿no? Entonces, al tener todos una situación común de estar confinados en casa, seguramente con sus padres muy ocupados, estresados, etcétera, pues han vivido todos una gran, importante carencia de estímulos externos, siempre el mismo olor, siempre las mismas caras, siempre los mismos sonidos, mucho silencio, no estar en el contacto exterior durante varios meses. Incluso cuánto daño podrá haber hecho también la mascarilla, ¿no? Hombre, es fundamental. Fíjate que todo lo que sea la lectura de la cara, ¿no? El cerebro humano es tremendamente social, se adapta muchísimo a todo lo que es el contacto social, ¿no? Gastamos mucha energía en lo que es interaccionar con los demás. Entonces, claro, para un recién nacido, limitar los gestos de las personas a un pequeño margen de franja, pues evidentemente eso también ha debido estimular a la baja pues todo lo que es el aspecto de la lectura facial tan importante. Eso quiere decir, Raquel, que un niño nacido en el año 2020 ha recibido menos dosis de estímulos que un niño, por ejemplo, nacido en el año 2019, ¿no? Efectivamente, así es, muchísimo menos. Fíjate, hasta el punto de que se han hecho primeros estudios en Estados Unidos sobre cómo ha podido influenciar la ausencia de estímulos, por decirlo así, entre 2019 y 2020, los nacidos 2019 con los 2020, y se ha comprobado que efectivamente es el caso, que hay muchos aspectos de ese cerebro en la parte del aprendizaje, cognitiva y también de todo lo que es la parte lingüística y motora de los movimientos que han afectado, pues digamos, los han mermado, ¿no? Por ejemplo, la parte motora, fíjate que aprendemos también observando a los demás cómo hacen movimientos, ¿no? Bueno, y Raquel, ¿esto afecta también al coeficiente intelectual de estos niños nacidos en el año 2020? Pues verás, evidentemente el cociente intelectual es algo también versátil y cambiante, pero sí es cierto que los primeros estudios indican que ha habido una merma en los análisis que han hecho en cociente intelectual de unos 20 puntos, lo cual es bastante, sobre todo en la parte memorística, lingüística, porque aprendemos mucho también por observación, ¿no? Y todo lo que es por observación y por estímulos pues auditivos, etcétera, también eso va a marcar mucho cómo tengamos nuestro bagaje de cociente intelectual, ¿no? Eso no quiere decir, evidentemente, que sea en absoluto irreversible, ¿no? El cerebro está siempre modificándose, como digo yo, hasta y se adapta a cualquier situación, ¿no? Efectivamente, hasta los 100 años, ¿no? Lo que demuestra esto es que el cerebro evidentemente se adapta, ¿no? Ausencia de estímulos, pues más, digamos, basado seguramente en otros aspectos, ¿no? Pero claro, cualquier padre o madre que nos pueda estar viendo en este momento, que su hijo o su hija ha nacido en el año 2020, ¿le debe alarmar el hecho de que esto le afecta a su coeficiente intelectual? Bueno, de alguna manera eso es solamente un momento que a lo mejor ha dado también pie a otras oportunidades, ¿no? Tenemos tendencia a ver nuestro cociente intelectual de acuerdo a cómo hemos aprendido en generaciones anteriores. Los que hacen los test son de nuestra generación, ¿verdad? No de las siguientes generaciones. Hasta eso hay que cambiarlo, ¿no? Claro, ¿Cómo se realizan los test hoy en día, ¿no? Efectivamente, ¿no? Piensa que nosotros nos basábamos mucho más en una parte lógica, nos enseñaban muchas matemáticas, mucho cálculo, también había mucho más de la parte de memorística, de aspectos muy, qué sé, tenías que aprender un montón de cosas de memoria y ahora la forma de aprender también ha cambiado, con lo cual a lo mejor tendríamos también que modificar nuestra forma de ver los test de cociente intelectual. Piensa, por ejemplo, que hay un estudio que se hizo en Noruega con una gran cohorte de población, 730.000 personas, y observaban que en el aspecto matemático, por ejemplo, los abuelos hacían los test de matemáticas 95% mejor
que las dos siguientes generaciones. Es decir, que ya la forma de pensar de manera lógica y matemática pues también ha evolucionado pues porque se necesita de otra manera, ¿no? ¿Eso quiere decir que se ha ido perdiendo cociente intelectual a medida que se ha ido ganando en generaciones? Pues sí, lamentablemente es el caso. Bueno, lamentablemente. En realidad es simplemente, como digo, una forma distinta de tener que analizar cómo es nuestro cerebro ahora. En el 2020, toda la tendencia durante el siglo XX fue al alza y a partir del siglo XXI empezó a ir a la baja, de unos 7 u 8 puntos, lo cual es bastante. Piensa que la media son 100 puntos se considera un cociente promedio, 120 eres bastante inteligente, listillo, 140 superdotado y 160 un genio, ¿no? Entonces, claro, 7, 9 puntos es bastante, ¿no?, de la media. Y bueno, se explica fundamentalmente por el cambio de paradigma en nuestra forma de aprender y en nuestra forma de relacionarnos con los demás. Una gran parte de nuestro cociente intelectual se basa también en la forma de interaccionar con otros, ¿no?, en nuestro lenguaje corporal, en nuestra forma de memorizar las emociones, los aspectos de la comunicación social y evidentemente también pues todo lo relacionado con la exposición permanente a dispositivos que hacen una gran parte del trabajo intelectual por nosotros. Me imagino que tiene mucho que ver también la cultura del esfuerzo, no es lo mismo esa cuentita que hacía en la venta los señores y las señoras de antes, a esa que ya recurrimos y lo hacemos ya directamente con una calculadora, por ejemplo, por poner un ejemplo, Raquel. Totalmente, ese ejemplo es perfecto. Además siempre me preguntan, yo me noto como que cada vez estoy más apagada, como que cada vez tengo la cabeza espesa, no pienso bien, etcétera. ¿Qué puedo hacer? Digo, bueno, la gimnasia mental no se basa únicamente en hacer sudokus, ¿no? También puedes hacer, pues eso, estos ejercicios de poner un poco al cerebro a prueba, en sumas, las palabras al revés, palabras de varias sílabas. Mira, antes estuve ejercitándome, por ejemplo, estupendamente, decirlo al revés, o intentar mover las manos de manera distinta, es decir, tener movimientos distintos en las manos, quedarse con qué comí antes de ayer, intentar recordarlo aunque no te acuerdes muy bien, o cómo se llamaba tu vecina del quinto cuando vivías en la otra casa. Es decir, pequeños detalles que van a modificar y van a aumentar seguramente nuestra forma de bagaje intelectual. ¿Y de padres y madres inteligentes, niños y niñas inteligentes, eso se hereda, Raquel, o eso no es hereditario? Pues mira, en el siglo XX, viendo que a medida que la población avanzaba, cada vez las personas eran más inteligentes, de acuerdo, insisto, a los test que se hacían, pues se llegó a pensar que había una parte de herencia. En el siglo XXI, pues hemos llegado a la conclusión de que no es así, porque si no, hubiéramos seguido aumentando esa tendencia, ¿no?, cuando en realidad ha sido al revés. Entonces, en realidad, no parece que haya un gen de la inteligencia, ni unos genes de la inteligencia que se puedan heredar. Lo que sí es muy importante es el nicho social en el que te muevas durante los primeros años de vida, porque eso puede ser una gran fuente de inspiración, ¿no?, y de estímulo para ese pequeño cerebro que está empezando a nacer. Entonces el hogar sí influye mucho y los estímulos del hogar. Bueno, pues qué interesante todo lo que nos has contado hoy, Raquel, como siempre. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Muchas gracias a todos. Gracias, buenos días. Y en colaboración con el Instituto de Atención Sociosanitaria y Proyecto Hombre, el Ayuntamiento del Rosario, en Tenerife, ha presentado un trabajo que ha realizado durante los últimos meses con personas mayores del municipio dispuestas a sensibilizar